Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Nuevamente nos estamos reuniendo para grabar este podcast. Es el 8º episodio de nuestra segunda temporada de Gotas de Crecimiento. Hoy estamos reunidas las 4, Jessica Luna desde México, Eva Hernández desde España, Lorena Pulido desde Canadá y Mimi Matar, mi persona, desde República Dominicana. En esta ocasión vamos a hablar del tema de cómo soltar, de cómo dejar de aferrarnos, de aprender a soltar y dejar de aferrarnos. Es un tema que nos toca a todos porque en algún momento de nuestra vida nos ha tocado inclusive aprender a soltar hasta un objeto. En esta ocasión queremos tocar el tema no solo de aferrarnos a las personas, también de las relaciones, aferrarnos también a estatus, a lugares a donde nos sentimos que pertenecemos y obviamente también, por supuesto, a estas relaciones que tanto nos marcan en las personas. Y nos cuesta muchas veces soltar, dejar ir por miedo. Tenemos muchas creencias alrededor de eso de soltar lo viejo. Y a veces es increíble, pero nos quedamos en lo viejo y nos estamos perdiendo la oportunidad de abrirnos a lo nuevo. Tiene mucho más peso lo viejo que quizás lo nuevo. Y hoy, bueno, me encantaría comentarlo con mis compañeras. Eva, no sé si puedes ahondar en el tema. Bienvenida. Gracias, Mimi. Bueno, y saludos a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Yo te oía, Mimi, y me hacía pensar, bueno, en lo que hablamos siempre, en esos programas que aprendimos para sobrevivir. Y creo que este tema tiene mucho que ver con la supervivencia, porque como hemos dicho en otros podcasts, nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir. Hay toda una teoría de cómo la supervivencia ha ido afectando nuestro cerebro y cómo se ha ido adaptando, y nuestro cerebro tiene una parte que es muy antigua. Es una parte que desarrollamos cuando salíamos al campo y se nos podía comer un león. Entonces, para nuestro cerebro, la estabilidad es seguridad. Entonces, vamos a evitar todos los cambios porque los cambios son arriesgados y muchas veces, como tú bien decías, Mimi, vamos a preferir quedarnos en lo conocido antes de explorar algo nuevo que puede llevarnos a situaciones en las cuales nos vamos a poner en peligro. Yo pienso pues en los antiguos exploradores que se iban a otro continente y bajaban ahí y no sabían qué se iban a encontrar. Pues nuestro cerebro es un poco así. Cuando ya tenemos nuestra geografía conocida, tenemos nuestro mapa, como dicen en la PNL y en la psicología, nos cuesta mucho salir de ahí, y de ahí viene eso que siempre decimos de ese 95%, que el 95% de nuestro cerebro, de lo que pensamos, de lo que hacemos, es automático y viene de lo aprendido, viene del pasado, viene de esas estrategias que adquirimos para poder sobrevivir, y es una pena si nos quedamos ahí, ¿no? De eso viene esa manera de expresión de que hay que salir de la zona de confort, que hay que hacer cosas nuevas, y muchas veces ese aferrarnos que tú comentabas nos impide movernos hacia adelante. Y la vida es tan sabia que a veces la vida lo hace todo para que nos tengamos que mover, ¿no? Porque igual esa relación empieza a fallar, o ese trabajo empiezan a salir dificultades por todas partes y acabamos ahí como el que se está cayendo por el precipicio y está agarrado al último arbolito que queda fijo ahí, cuando en realidad todo alrededor tuyo te dice que es el momento de trepar la montaña e irte a otro lado, ¿no? ¿Y a cuántos nos ha pasado eso, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Lorena, que estabas diciendo que sí. Sí, muchas veces nosotros pensamos, y esto lo dice Carola Castillo, es más doloroso el pasado o lo aprendido que lo nuevo. Entonces, qué interesante, eso es lo que duele es lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos abandonado, pero lo nuevo está allí, lo nuevo no duele. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando somos personas que quizás hemos dejado el país donde nacimos o cambiamos un trabajo. También pensamos muchas veces que, por ejemplo, si nos echan, nos despiden de un trabajo después de 40 años, ¿cómo nos sentimos? Nosotros pensamos que somos ese país o que somos ese trabajo.
pero no, en realidad somos mucho más que nuestro trabajo, que nuestro país, que eso que nos define, somos mucho más. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a definirnos de acuerdo a lo que somos, a lo que estudiamos, a nuestra profesión, pero somos mucho más. Y me parece este tema súper interesante. Jessica, si te gustaría agregar algo más. Gracias, Lore. Pues yo creo que es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? A las 4 aquí. Yo quiero compartir algo mío porque yo creo que a partir de ahí es donde podemos generar una conversación más productiva. Ahorita escuchándolas, hace poco me apareció en estos recuerdos de las redes sociales algo que hice hace 20 años, ¿no? Y hace 20 años estaba yo en un trabajo y entonces cuando me aparece esa foto, dije, ¿qué hubiera pasado? O sea, fíjense en mi mente, ¿no? Si yo me hubiera quedado en ese trabajo. Y después de eso apareció una persona en las redes festejando su trayectoria en ese lugar, justo de 25 años de trabajo ahí, ¿no? Y dije, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado ahí? Y entonces me vi yo también, dije, pues a lo mejor yo tendría esos 25 años o 20 o 10, no sé, en ese lugar. Entonces me fui como hacia atrás y dije, si no me hubiera movido de ahí, ¿qué hubiera pasado? Sí tendría hoy a lo mejor el reconocimiento, hubiera obtenido otras cosas tal vez a nivel económico, pero sería como borrar el resto del camino que tengo de ese momento al día de hoy. Y la verdad es que no sé si lo hemos reflexionado, pero cuando yo se lo conté a mi esposo, yo le dije, bueno, a lo mejor hubiera, no sé, cosas que hubieran pasado en ese supuesto de haber tomado la decisión de haberme quedado ahí. Y cuando volteo y digo, pero eso es la ilusión o está en la imaginación, porque la realidad fue que no me quedé. Y no haberme quedado me permitió explorar los caminos que sean, que si yo les contara, bueno, fueron muchos en comparación de haberme quedado ahí. Obviamente en el momento de tomar esa decisión viene un conflicto personal porque estamos hablando, en este ejemplo, de un trabajo que podía haber sido estable, confortable, que podía haber generado otras situaciones desde lo conocido, desde lo que está programado en nosotros como sociedad, ¿no? Al menos acá en México. Tener una seguridad laboral de 20 años, imagino. Pero yo hoy les puedo decir que cuando ya lo pensé así, dije, no lo cambio por nada, porque ha sido otro camino diferente. No puedo decirles si fue fácil o más difícil, pero eso hace que sea la que soy en el presente. Y yo creo que empezar con eso, este tema, que reflexionemos, bueno, lo que sea que decidimos en algún momento del camino nos ha llevado a estar en el presente en el que estamos actualmente. Entonces, yo les diría que la palabra clave y de donde creo que podemos compartir todas es aceptación. Aceptación no es resignación, aceptación es yo acepté que ese camino o que ahí para mí ya no había más, porque si hubiera habido más yo creo que me hubiera quedado, ¿no? Ni siquiera se los hubiera compartido hoy. Diría, ¿qué creen? Tengo mi placa de 25 años, pero no era así, o sea, aceptar que en un momento ese proceso de mi vida fue y tuvo que vivirse así, y ahora en lo que estoy, pues es en lo que me toca estar, porque perdemos de vista, creo, que se conjugan muchas cosas, muchas situaciones, personas, para que estemos donde estamos actualmente. Entonces pensamos que todo es alrededor de nosotros, pero en realidad creo que es un conjunto de muchas circunstancias, a veces de manera mágica y otras cuantas yo creo que de manera que nosotros volteamos a ver aquello que está y conectamos con eso. Creo que el soltar tiene que ver con aceptar. Yo lo resumiría un poco así. No sé qué opinan, Mimi. Totalmente, Jessica. Yo te escucho y pienso en una hoja
a mí me encanta la naturaleza y todas sus lecciones. Y yo te escucho y pienso en una hoja que está en el río y que ella se deja llevar. Y nosotros podemos ser esa hoja que muchas veces tenemos decisiones que tomar, nos dejamos llevar, como dices tú, hay muchas cosas que suceden para que esas decisiones se emprendan. Lo primero es que tenemos que nosotros emprender el primer paso, pero alrededor la vida también nos acompaña. Pero muchas veces nosotros como hoja nos quedamos estancados entre piedras, y esa es la parte que hablas tú de la aceptación y de dejar ir. Y como esa hojita que se queda entre piedritas, que no sigue avanzando, muchas veces nos aferramos a eso que como decía Eva, es lo conocido, ¿no? Nos pasa en nuestro, como siempre hablamos dentro de la escuela, ¿no? Dentro de nosotros funciona lo que es el niño interior que comanda nuestras decisiones, ese 95%, ¿no? Que nos hace creer en ese apego, que nos hace creer que estar con este trabajo o estar con esta persona o estar en esta asociación a la que formo parte nos da cierta seguridad, porque como decía Eva, esto es lo conocido. Y ese es un apego que muchas veces nos da cierta seguridad, pero que otras veces es un apego que llega a evitar que podamos trascender en la vida, porque sentimos que esto nos da tanto confort, esta pareja, este trabajo, este país nos da tanto confort que no nos atrevemos a salir más afuera, y ese llega a ser un apego que es cuando usamos esta palabra que nos aferramos a algo o a alguien o a un estatus o inclusive a un objeto. Ahora antes de grabar hablábamos de Marie Kondo, porque inclusive nos aferramos a un objeto cuando le damos tanto poder a eso para darnos a nosotros una seguridad. Muchas veces creemos que nuestra estabilidad emocional está basada en ese objeto, en esa persona, en esa relación o en ese trabajo. Y de allí que los budistas tan sabios siempre dicen que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional y que no hay nada que nos genere más sufrimiento que el apego. Pero ¿qué pasa? Que en estas identificaciones de las que hablaba Lorena, nos sentimos que somos quienes somos y nos identificamos tanto con el país de donde venimos, la profesión de la que venimos, la familia a la que pertenecemos, el estatus el que tenemos dentro de un trabajo. Como decías tú, hace 25 años tomaste la decisión de salir de un trabajo y eso te ha generado unas increíbles oportunidades hoy en día, pero ¿cuánto nos cuesta tomar esa decisión? Porque creemos que estamos en el lugar correcto y porque tú hablabas de la palabra aceptación. Yo acompaño eso a qué estoy dejando de perder cuando quiero soltar, porque soltar significa que tengo que perder algo y muchas veces creemos que soltar algo es perdernos de nosotros mismos. Me pasó a mí cuando de repente me toca dejar el país a vivir en República Dominicana y obviamente eso significaba perder a la familia, perder el trabajo y reinventarme de nuevo. Y eso quizás en un principio me hizo creer que ya no iba a poder ser la misma Mimi de antes. Quiere decir que como la culebra, ¿no? Que tiene que quitarse sus capas. Toca muchas veces quitarnos las capas. Y hay algo que a mí me encanta, que hemos aprendido dentro de la escuela, que es que muchas veces estamos en un lugar y ya toca el momento de que si no nos toca estar más allí, porque ya la energía de estar en ese lugar o con esta persona se acaba, el lugar nos botan del trabajo, no porque del trabajo sea malo, no, es que ya nuestra energía implica que tenemos que transformarnos y hemos aprendido dentro de la escuela. Lo que pasa es que ¿qué nos conecta con las personas? ¿Qué nos conecta con los trabajos? ¿Qué nos conecta con las situaciones? Inclusive con los objetos. Nos conectamos desde la emoción. Y ahí de nuevo está nuestro niño haciéndonos creer que eso que forma parte de nosotros nos trae una emoción, sea cual sea la que sea. Inclusive muchas veces vemos fotos y queremos decir, ay, ojalá pudiera volver a estar aquí en este crucero. Y nos quedamos pegados a esa emoción, no permitiéndonos vivir nuevas emociones. Entonces, yo creo que es muy importante cuando vamos a trabajar esta parte del apego, saber que hay un apego que es seguro, pero hay otro apego que nos impide avanzar y ese es en el que tenemos que trabajar y preguntarnos qué es lo que quiero como nuevo, pero además qué es lo que me da miedo perder. Porque
yo pienso que aceptar es parte de aprender a soltar, pero también saber y conocer cuál es ese miedo que me produce internamente soltar esto que tengo a mi lado. Y muchas veces cuando tenemos algo en la mano, que estamos aferrados a eso, si me aferro a este bolígrafo y es imposible soltarlo, me voy a perder de tomar la taza. Entonces, muchas veces nos toca soltar eso para poder abrirnos a lo nuevo, porque no podemos estar muchas veces con los dos. Y esta decisión significa dejar ir, y dejar ir como la culebra también implica dejar ir algo dentro de mí, pero para que algo nuevo emerja. No sé, Eva, ¿qué opinas de esto? Bueno, Mimi, yo te escuchaba y lo que estaba pensando es que todo esto es muy simbólico, porque, bueno, tanto lo que decía Jessica como lo que comentabas tú, me he sentido muy identificada porque he cambiado de país varias veces. Hace unos años tomé una decisión muy radical como Jessica y decidí cambiar no solo de trabajo, pero también de profesión totalmente. Y fue una decisión que fue difícil en ese momento. Y estaba pensando que cada vez que tomamos estas decisiones es como que tiene que morir una parte de nosotros para que nuevas partes puedan nacer. Y que si nos quedamos siempre en el mismo lugar, no vamos a descubrir todo lo que somos capaces de ser, de vivir, de experimentar, y no seremos capaces de conocernos del todo a nosotras mismas. Entonces, bueno, claro que da miedo y muchas veces da mucho vértigo, y en ese miedo y ese vértigo, volviendo a los programas, creo que tiene mucho que ver lo aprendido. Y bueno, tú hablabas de la familia, pero no solo la familia, sino también la educación y la cultura. Y bueno, Jessica hablaba de esa seguridad, y nuestra cultura valora en general, o sea, hablo yo creo que podemos generalizarlo esto, la cultura occidental, digamos, que valora lo material más que las experiencias y valora la seguridad. El riesgo debe ser muy calculado, todos valoramos mucho esa seguridad, ¿no? Entonces a veces pues uno mira atrás y dice, wow, claro que sí, podría llevar 25 años en aquella empresa y tener mi plan de pensiones, mi jubilación asegurada y mi antigüedad y no sé qué, y la mente se va para allá, empieza a comparar, y también es un tema de prestigio, de estatus. Y lo que no nos dice la mente en ese momento es ¿por qué te fuiste? ¿Qué parte de ti estaba sufriendo por estar ahí, que tuviste que salir a experimentar algo nuevo? Porque tendemos a comparar o a mirar aquello que nos perdimos. Pero wow, y todo lo que hemos ganado con las otras elecciones que hemos tenido, y muchas veces eso que hemos ganado quizá no se mida en lo material o no se vea. Pero es ese bagaje, esas experiencias, ese vivir, porque al final ¿a qué venimos a la vida? Venimos a acumular cosas y a dejar una gran herencia de objetos y cosas, o venimos a descubrirnos, a aprender, a experimentar. Y yo creo que eso, pues en algunas culturas lo tienen más que en otras. En nuestra cultura se valora mucho eso, el acumular, el tener seguridad, el que tanto tienes, tanto vales, y es todo lo que se ve fuera. No miramos lo que va por dentro, que no se puede medir de esa manera. ¿Cómo uno mide las experiencias que ha vivido? ¿Cómo mide uno los desafíos que ha podido experimentar, lo que ha aprendido en el proceso, las alegrías, ¿no? Me acuerdo ahora de un señor que era consultor de empresa y estaba hablando con otro señor, y el segundo le decía, mira, es que llevo 30 años en esta empresa y tengo mucha experiencia, y el consultor le dijo, no, tú llevas 30 años aquí repitiendo cada día el mismo día. Tu experiencia no es tan grande porque has estado haciendo lo mismo, ¿no? Y me ha venido ahora este ejemplo a la cabeza porque es cierto que queremos llenar nuestros días de vida o queremos acumular seguridad, ¿no? Y todo lo digo pensando muy bien en que hemos de tener los pies en la tierra, porque como bien hemos aprendido en la escuela, y ya lo dijo Maslow cuando hablaba de la pirámide de las necesidades, lo primero es la supervivencia. Si uno no tiene
para comer y no tiene un techo, no va a estar pensando en autorrealizarse, ¿no? Pero ¿cuántas veces tenemos todo eso y no nos dejamos ir más allá por ese miedo a perder lo que sea que igual no es tan valioso al final? Sí, y hablaba Eva y me acabo de acordar, también hay personas que se sienten, les gusta esa estabilidad. Ellos no están buscando en nuevas experiencias, no hay esa necesidad. Y, y bueno, yo creo que eso es una decisión muy personal, pero sin embargo, ahí están, yo creo que nosotros normalmente cambiamos o buscamos otros horizontes cuando hay un problema, ¿no? Cuando algo ya no está funcionando. Entonces es ahí cuando podemos ver los problemas como recursos y no como verdaderos problemas que no sabemos qué hacer. Cuando hablaba Mimi sobre el miedo, me parece que el miedo es una parte importante de este proceso de dejar ir, de no aferrarse. Y el miedo es una emoción que va a estar allí siempre, no la podemos eliminar, tenemos que vivir con él, con esta emoción y hacer esos cambios, ¿no? Respirar y decir, ok, lo voy a hacer, voy a renunciar, voy a cambiarme de país, voy a tomar la decisión que tenga que con esta relación, pero lo voy a hacer a pesar que tengo miedo. Y salir adelante, utilizar ese miedo como una forma de cambiar o de seguir. Y entonces aquí me gustaría también que reflexionáramos a qué nos aferramos, a qué cosa, a qué relación, o qué es aquello lo que nosotros queremos dejar ir. Y a partir de allí, bueno, tomar como consejo, como experiencia, lo que mis compañeras han compartido el día de hoy acá. Hablas de algo muy importante, Lore, que es, bueno, a qué nos aferramos y podría ser también, bueno, qué nos tiene enganchados. Yo creo que es algo que a todos nos pasa. Preferimos estar en un trabajo que a lo mejor no me hace feliz, pero bueno, es como decía Eva, es lo habitual, lo vengo haciendo por años, está bien. O prefiero seguir en una relación de pareja, por ejemplo, aunque me han dicho, me doy cuenta, lo veo claramente, se me nota que no estoy feliz, pero sigo ahí porque por mis hijos puede ser, porque debo de estar, porque me casé o porque hice un compromiso. Entonces, ¿cuántas veces estamos en una situación enganchados? Y yo creo que eso sería lo primero. Como decías, Lore, ¿qué nos engancha? ¿Qué nos mantiene ahí? Identificar qué nos tiene enganchados de esa situación o situaciones. Yo creo que es algo muy importante. Primero, identificar qué de lo que estoy haciendo en mi día a día me da incomodidad, y de ahí creo que viene pues una reflexión. Yo en este trabajo que les platico, hubo un momento que mi cuerpo no me dejó seguir. De verdad, yo llegué al estacionamiento del trabajo y mis piernas, aunque no lo crean, no se podían mover, no me podía bajar del carro y yo venía manejando. Entonces fue respirar, yo dije, ¿cómo que no me están funcionando las piernas y yo vengo perfecto manejando? Al llegar a estacionarme, eso me pasó, por muy increíble que parezca, y no me podía bajar del carro. Entonces tuve que quedarme un tiempo ahí, respiré, sudaba, yo decía, ya no voy a mover las piernas nunca en mi vida. Y si ponemos atención a esas pequeñas avisos que nuestro cuerpo, que es muy sabio, nos dice antes que nuestra mente, ahí está la respuesta, porque corporalmente mi cuerpo decía, ya no más aquí, ¿no? Y entonces, bueno, después de respirar, de hacerme como más consciente, dije, ¿cómo que no me puedo bajar? Ya me pude mover y claro, pude bajarme, pero esa fue para mí una imagen que me hizo de verdad decir, ya no vengo más. Y a lo mejor, bueno, hoy les estoy hablando de lo bonito de la placa pegada de 20 o 25 años en algún lugar, pero ¿qué hay detrás de eso? Tal vez a nivel salud hubiera sido un precio muy alto a pagar, en mi caso, o en el caso de quienes nos escuchan. Yo creo que esa sería otra situación importante. ¿Qué precio estoy pagando por quedarme como estoy, o en donde estoy, o con quién estoy? Porque ustedes ponen ejemplos distintos en cuanto al cambio de residencia de un país. Yo no lo he vivido, entonces
Mimi, Lore, Eva, que lo han vivido, eso es algo totalmente desestructurante, desde el proceso de la cultura, llegar a un proceso de adaptación, de extrañar el país de origen. O sea, yo creo que es un proceso muy fuerte, pero el cuerpo creo que habla antes que nuestra mente, y creo que eso puede ser un factor importante para poder detectar dónde nos sentimos mejor o no en nuestro proceso de vida. Excelente, Jessica. Yo creo que, wow, cuando escuchamos el cuerpo, ahí están todas las respuestas. Y yo creo que es importantísimo también escuchar qué nos decimos, porque también nuestro diálogo interno es muy duro, es muy fuerte. Y muchas veces en este diálogo interno nosotros tenemos que descubrir algunas palabras que nos logren cambiar la atención al pensamiento que nos está aferrando a eso, que como dices tú, no le está haciendo bien a nuestro cuerpo físico, pero también que está pasando con nuestro cuerpo emocional. Y al final siempre esa inestabilidad o ese estar allí por miedo a perder, lo que sea que tengo miedo de perder, siempre nos va a pasar la factura. Entonces también es importante saber, como dices tú, cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar, y además, ¿cuál es ese diálogo interno que tengo conmigo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma o a mí mismo que no me permite salir de esta situación en la cual? Porque lo importante es saber dónde yo estoy, qué beneficios obtengo. Me trae alegría. Todos los días me despierto con ganas de volver, bien sea a abrazar a esa persona, bien sea a ir a ese trabajo. ¿Cómo está mi energía? Porque eso es importante saber. ¿Cómo estoy yo frente a eso, a lo que estoy aferrado? Si eso de verdad me está robando mi alegría, si eso de verdad lo que me está trayendo es preocupación, o como le pasó a Jessica, dolores corporales, yo me tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo quiero estar así? Y además, que es muy bonita esta pregunta, ¿qué otras opciones tengo? Porque muchas veces estamos en los lugares pensando que eso es lo único que tenemos y que no podemos buscar otras opciones porque no nos van a aparecer. Y el universo siempre nos acompaña como la hojita. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar ese paso, el río va a venir con mucho caudal para empujarnos a donde tenemos que llegar. Y esto me trae a colación lo que les comentaba antes de empezar a grabar. Formo parte de una organización, y esa organización nació por un propósito, pero ya el propósito se había cumplido, y ahí dentro de la organización habíamos quienes queríamos transformar el propósito y hay quienes querían aferrarse al propósito primero, y muchas veces tenemos que preguntarnos si esto que yo inicié con cierto motivo, con cierta inspiración, tiene que transformarse, porque muchas veces no es solo soltar, es quizás me puedo quedar, pero transformar el motivo por el que me estoy quedando. Y como hemos aprendido en la escuela, las emociones nacen, crecen, se reproducen, pero no mueren, se transforman. De igual forma, nosotros también podemos transformarnos dentro de los lugares donde estamos. Y hay veces, como todo en la vida es cíclico, bueno, nos toca quizás retirarnos para que también entre algo nuevo a esa institución, a esa organización. Como es el caso, bueno, que me tocó vivir esta semana que les comenté. Entonces, a veces aferrarnos a algo está impidiendo que algo nuevo entre, no solo para nosotros, sino para el bien de esa organización a la que estamos formando parte. Creo que se hace necesario preguntarnos qué tanta alegría me da estar donde estoy. Ahora hablábamos de los objetos, qué tan útil es este objeto para mí y qué tan útil estoy siendo yo también, ¿no? Creo que es una pregunta que es muy válida. Y me parece importantísimo añadir siempre un mantra a ese diálogo interno que nos sacude y que nos saque de esa quizás obsesión o esa fijación que tenemos frente a eso a lo que nos estamos aferrando. Cuánta razón tienes, Mimi, con lo que estabas diciendo. Y ese diálogo interno, como tú bien decías, muchas veces lo que hace es resignarnos y no nos deja ver otras opciones. Es como que estamos encerrados en una habitación y no vemos la salida, ¿no? Y simplemente dar unos pasos nos puede llevar a ver que hay otros caminos, pero si nos quedamos en el mismo lugar va a ser muy difícil.
tener una perspectiva diferente. Por eso siempre en la escuela hablamos de moverse, de dar un paso, de hacer un movimiento. Y ese movimiento no tiene que ser radical. Hablaba recientemente con una amiga que estaba pensando que no está bien en su trabajo y tenía mucho miedo a cambiar y un poco lo que le comentábamos otras amigas es: no tienes que cambiar, simplemente manda unos currículums y mira lo que hay, ves a hablar con otras empresas. O sea, en lugar de quedarte ahí pensando que no tienes otra opción, explora. Igual exploras y ves que tu trabajo no es tan malo, pero muchas veces lo que nos impide movernos es que pensamos que hemos de hacer el movimiento radical ya, y en la escuela siempre decimos que un movimiento, lo que importa es hacer un movimiento, da igual qué movimiento sea, no tiene que ser el gran salto mortal, puede ser unos pasitos para poder ver las cosas desde otro lugar, desde el lugar que hemos estado siempre puestos. Y yo quería sacar un poco para acabar otro tema, que es que a veces en ese aferramiento nos aferramos también a través de emociones negativas porque no queremos dejar ir esas relaciones o eso que está en nuestra vida, ¿no? Y estaba pensando en alguien con quien tuve la ocasión de hablar, que estaba muy resentida con su familia y seguía diciendo todo lo que le había hecho su familia, ¿no? Y en algún momento comentamos y un poco la idea es: con este resentimiento, dices que no te importa tu familia, que no les quieres ver, pero con ese resentimiento sigues atada ahí. ¿Y cuántas veces a través de esa crítica o de ese juicio o de ese resentimiento que nos hace tanto daño? Porque realmente el resentimiento es tóxico para nosotros, no para el otro. Lo que hacemos es seguir unidos a esa relación que no queremos abandonar, por mucho que digamos que nos queremos ir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, me hizo pensar mucho, porque dices, a veces da igual cuántos años han pasado y seguimos resentidos con ese ex o con esa amiga o con esa madre o padre, y eso solo nos hace daño a nosotros. Pero ¿hasta cuándo nos quedamos ligados a esas relaciones a través de esas emociones negativas? Sí, ¿no? Y ese es nuestro niño interno que está allí esperando por ese reconocimiento. A mí me gustaría agregar ¿qué pasaría, y esto lo hablamos antes de grabar, qué pasaría si nosotros viviéramos un día como los últimos 10 minutos de nuestra vida? ¿Qué pasaría si nos dijeran, te quedan solamente 10 minutos de vida? ¿Qué harías? Entonces quizás allí podríamos ver, bueno, creo que tengo que hacer unos cambios, quizás tengo que cambiar de trabajo, cambiar de pareja, o dejar la pareja, o cambiar de país, lo que sea, ¿no? Y cuando nosotros tenemos hacemos ese ejercicio, nos damos cuenta que quizás nos estamos aferrados a esas viejas estructuras, a esas viejas emociones, a ese ciclo, a ese loop que tenemos, que repetimos todos los días. Y de seguro, si tenemos solamente 10 minutos de vida, vamos a empezar a experimentar cosas nuevas, a hacer aquello que no nos hemos atrevido. Y qué bonito sería que nosotros pudiéramos vivir cada día de esa forma. Quizás podríamos sentir nuevas emociones, sentirnos más alegres, porque vamos a decir, sí, lo hice, mandé ese currículo, hice aquella llamada preguntando si tenían algún trabajo disponible en aquella empresa. Esos pequeños cambios que hablaba Eva nos van a llevar a algo, a conseguir ese nuevo trabajo, pero para eso tenemos que planificarnos. O sea, no podemos hacer cambios drásticos de un día a otro, ¿no? Todo lleva tiempo, y para eso nosotros tenemos que ser inteligentes emocionalmente y decir, ok, ¿qué tengo que hacer para conseguir un nuevo trabajo? ¿Qué tengo que hacer para dejar la pareja? Porque ya no está funcionando muy bien. ¿Qué tengo que hacer para mudarme a un nuevo país? Y también, si me mudo al nuevo país, ¿qué tengo que hacer para adaptarme a ese nuevo país? Porque ¿qué pasa mucho? Y bueno, esto lo veo en la comunidad donde yo vivo. Las personas venimos y estamos, nos encerramos en nuestro propio círculo
y nos estamos perdiendo de aprender de nuevas culturas, aprender de la cultura del país en el que estamos viviendo, y nos estamos perdiendo muchísimo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder adaptarme, para poder conocer más de lo que creo saber que ya conozco? Es un trabajo de todos los días y bueno, sé que todos lo podemos hacer poco a poco. Pues yo creo que es así, de a poco, pero bueno, sí lo importante creo, como dices, Lore, es identificar cómo podríamos justo vivir esos 10 minutos últimos y no arrepentirnos, estar seguros de, bueno, lo que hago hoy está bien, y si mañana no estoy o al rato no estoy, me siento pleno o plena. Y yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad, porque sí, cosas pueden pasar alrededor de nosotros que yo creo que mucho no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es esa responsabilidad. Y yo creo que la palabra responsabilidad es algo que tiene que ver con el adulto, con el estado adulto, hacernos cargo de lo que nos toca de manera individual para que así sea o se vaya permeando de forma colectiva. Entonces, yo quisiera compartirles una frase que dice Walter Rizzo, la leí hace poco y me gustó mucho, y es así: desprenderse de una fuente de apego duele porque el organismo está habituado y ha creado un condicionamiento, pero esto es un dolor curativo. Entonces, bueno, saber que de pronto detrás de esta curación hay responsabilidad, hay movimiento, y es ir accionando paso a paso, saber que siempre hay una salida de algo que nos incomode, pero que dar ese primer paso siempre nos puede dar miedo. Qué lindo, demasiado bello, Jessica. Yo quisiera añadir, y creo que para cerrar, no sé si quieran terminar con algo más, pero yo creo que importante es dejar de darnos la valoración por esas relaciones a las que nos aferramos, o por esos trabajos a los que nos aferramos, o por ese pasado al que creemos que se identifica tanto con nosotros. Y como decía hace un rato Lorena, nosotros somos mucho más de lo que creemos ser. Hay una frase hermosa también de nuestra maestra Carola que dice: somos mucho más de lo que creemos que somos, o atrevernos a ser más de lo que somos. Y yo creo que parte de aferrarnos y de desprendernos de relaciones, de trabajo, de recuerdos, del pasado, de emociones, tiene que ver con que nosotros le ponemos el valor de lo que somos a eso que está allá afuera. Creo que reconocernos valiosos, creo que saber que llegamos a este mundo solos y nos vamos solos, creo que vivir con esos 10 minutos pendientes nos hace conectar con nosotros mismos y nos hace saber que definitivamente estamos aquí, y el único propósito que tenemos de estar en esta vuelta es conocernos a nosotros mismos, es hacernos felices y por supuesto llenar al mundo de esa luz que somos. Pero para eso pues nos toca, como siempre decimos, caminar siempre hacia adentro. Así que es un trabajo hermoso. Dejar irnos nos permite abrir las manos para recibir lo nuevo, y dejar ir de repente puede significar dejar lo conocido, pero al fin y al cabo no nos imaginamos las miles de posibilidades que somos cuando nos atrevemos a vivir algo nuevo. Bueno, yo creo que hemos dicho todo, y en ese dejar ir a veces no es tanto hacer estas grandes decisiones yo me acordaba de otra frase que no recuerdo de quién es ahora, que decía que el verdadero descubrimiento no es ir a otros continentes, sino mirar la propia vida desde otros ojos, ¿no? Entonces quizá esos grandes cambios están ahí, donde decía Mimi, mirando hacia adentro y haciendo esos movimientos desde ahí, más que tanto en lo de fuera. Bueno, y con esto yo creo que vamos a dejar el podcast de hoy, dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado, animarles a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Gracias.